a todos. Buenas tardes. Yo os agradezco haber acudido a este seminario en el que vamos a recordar la figura, pero sobre todo el pensamiento de Julián Marías, en tanto que se celebran este año los 100 años de su nacimiento, acontecido, como todos saben, en 1914. La obra con la que vamos a homenajear a Julián Marías es quizás su libro más innovador, es decir, Antropología Metafísica. Es un texto, bueno, antes de empezar, yo directamente voy al trapo, ¿no? Como un toro, y sin embargo, vamos un momento a hincar el pie y mirar hacia atrás a la organización de este curso, agradecer a Nieves, por supuesto, y a David también, y a todos aquellos que han ayudado para que también este año se pueda llevar a cabo este curso. Nieves participará, como siempre, también exponiendo una porción de la obra con relación a la razón vital femenina, que veremos en su momento qué quiere decir esta expresión, pero tiene que ver inevitablemente con la interpretación que alcanza Julián Marías en su antropología. Ahora bien, hay que fijarse en el título, Antropología Metafísica. Y además podemos directamente introducir aquella expresión que va a darnos el punto de vista esencial desde el cual Julián Marías mira esa realidad que es el hombre, es decir, desde el cual construye una antropología, la estructura empírica de la vida humana. Ese será el tema esencial de este curso, porque es el tema esencial del descubrimiento de Julián Marías. Es capaz de escribir una antropología que sea metafísica por dos razones. Porque esa antropología es empírica, como nos dice en un prólogo de 1983, que luego comentaré, repito, empírica y personal. La antropología de Julián Marías tiene esos tres adjetivos absolutamente imprescindibles. Es una antropología metafísica y es una antropología empírica y personal. Empecemos comentando qué significa metafísica. La metafísica es una idea de la realidad, según nos enseña Ortega, el maestro de Julián Marías, y es una idea de aquello que es realidad, desde el cual se puede pensar todas las demás realidades. Como sabéis, Ortega habla de la realidad radical, que es mi vida, y desde ella intenta comprender el sentido de todas las demás realidades, que como sabéis llama radicales. Ahora bien, el hombre para Julián Marías es una realidad radical, es decir, procede su estructura, la composición de sus elementos, desde una perspectiva que pretende ser tan radical como una metafísica, es decir, una idea de la realidad que es, repito, mi vida. Como sabéis, Julián Marías es discípulo de Ortega y el alcance de esa idea del hombre se puede decir que es debido sobre todo a la filosofía de Ortega, por razones que son muy profundas, tan profundas que intentaré comentar a lo largo de esta obra, pero se refieren a la misma interpretación de lo que Ortega entiende por razón vital. En particular, me refiero al concepto de proyecto, tan distinto del de intencionalidad o de Entwurf, por ejemplo, de Heidegger, el proyecto de Heidegger, el concepto de proyección que encontramos en Ser y Tiempo. Todas estas cuestiones será inevitable comentarlas para comprender por qué es posible que desde la razón vital brote una antropología. Porque eso no es algo que de entrada a priori podemos presumir. Hace falta una idea de la realidad, una metafísica que sea capaz de dar luz a esa idea del hombre empírica y personal. Ahora bien, simplemente apunto de momento a esas razones para justificar el hecho de que Julián Marías escriba una antropología metafísica. Se trata de la perspectiva que emplea para alcanzar la idea del hombre. En segundo lugar, vamos a comentar esos otros dos adjetivos, empírica y personal. Empírico no quiere decir de ninguna manera algo que se refiere a la teoría del conocimiento. No se trata de que la idea del hombre que persigue Julián Marías tenga que ver con una perfección
sensible de la realidad, tan típica de las teorías del conocimiento empiristas. No tiene tampoco que ver el empirismo al que se refiere Julián Marías con un positivismo radical como el fenomenológico, según el cual pues todos los datos de la realidad, toda esa materia hilética, como la llama Husserl, que aparece en la conciencia, se vaya organizando en asociaciones eidéticas y sucesivamente en actos intencionales. No tiene nada que ver con ningún empirismo radical, con ningún positivismo, con ninguna teoría del conocimiento. Lo de empírico en Julián Marías se refiere a un nivel de realidad. Y es precisamente el nivel de realidad en que Julián Marías se encuentra el hombre dentro de la vida. Es decir, dentro de la idea de la realidad en cuanto metafísica. Con lo cual, lo empírico indica un nivel de realidad. No se refiere a ninguna excepción de la teoría del conocimiento, ni siquiera a ninguna ontología desde el punto de vista del empirismo moderno o antiguo. Se refiere a ese nivel de realidad que Julián Marías precisamente descubre y que está intercalado, introyectado, intermedio entre la metafísica, es decir, el descubrimiento de esa estructura que es mi vida, que es la realidad radical, y la realidad concreta, fáctica, como se ha solido decir en estos últimos 50, 60 años, que es la realidad concreta que es mi vida aquí y ahora. Es decir, dentro de la realidad concreta, que es inefable, inapresable, que es mi vida aquí y ahora, y esa teoría general de la vida, que es la metafísica, se intercala esa estructura que podemos llamar empírica, que es el tema de la antropología de Julián Marías. Finalmente vamos a comentar el último adjetivo, para que tengáis por lo menos una idea del tema de esta obra, que Julián Marías insistentemente introduce para definir su antropología. Se trata de que es una antropología personal. Parece una redundancia, ¿no? Porque antropología significa el estudio, el dar razón del hombre. ¿Por qué introduce Julián Marías ese último adjetivo? Evidentemente, dentro del pensamiento de Marías, hombre no es lo mismo que persona. Y eso es absolutamente necesario para que se comprenda su pensamiento. De hecho, no se detiene su sistema teórico en la antropología metafísica. Aquellos que estén más familiarizados con su obra sabrán que el filósofo madrileño alcanzará al final de su vida una idea de la persona tan profunda que podemos definir una metafísica de la persona, definida finalmente como criatura amorosa. Me refiero a aquellas obras como el mapa del mundo personal o persona que finalmente organizan intelectualmente ese último ámbito del pensamiento de Marías, que reobra sobre los anteriores, por supuesto, sobre la metafísica de Ortega, sobre la antropología, sobre la estructura empírica, que es el tema de nuestro curso. Ahora bien, ¿a qué se refiere Julián Marías con personal? Se refiere al hecho de que desde el punto de vista metafísico, es decir, de esa estructura de la vida que es el quehacer mismo de la metafísica, descubrirlo, y que Ortega ejemplifica con la famosa fórmula yo soy yo, mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo, hay un elemento que permite directamente proyectar una idea absolutamente innovadora de lo que es la persona. Al punto que la razón vital, así interpretada como nos la ofrece Julián Marías, podemos definirla como una razón vital personal. La razón de ello es la siguiente, y no es fácil explicarla porque se necesitaría yo creo un curso entero para ello, pero como estoy hablando en términos puramente intuitivos, introductorios, creo que puedo indicar lo siguiente. Esa fórmula de Ortega, yo soy yo en mis circunstancias, no la salvo ella, no me salvo yo, es una de las cuestiones más complicadas desde mi punto de vista de la filosofía contemporánea. De hecho, ha sido constantemente desdibujada por comentaristas que no, en algunos momentos no han tenido quizá la herramienta teórica, no han tenido el acervo de ideas a la altura para comprender aquello a que se refería Ortega con esa fórmula. En otros casos ha habido una influencia de otras filosofías desde las cuales se ha interpretado esa fórmula y se ha reducido a contenidos mucho menos fértiles de lo que realmente hay. Ahora bien,
aparece en esta fórmula dos veces el término yo. El primer yo es lo que podemos llamar la realidad plena, la manifestación plena de la vida, su plenitud, que es persona, a secas. Yo soy yo y mi circunstancia. El segundo yo no es un momento de intencionalidad en un sentido fenomenológico. Recuerdo, para aquello que esté familiarizado con la fenomenología, que intencionalidad quiere decir intención significativa, impresión intuitiva. Sé que hay personas que tienen distinta formación, con distintos niveles, ¿no?, de capacidad o simplemente de interés para comprender la filosofía, pero requeriría sin duda una especificación a aquello que acabo de decir. De ninguna manera puedo aquí agotar el asunto, pero intencionalidad en su sentido fuerte quiere decir siempre un significar mediante signos materiales, es decir, sensibles o de la imaginación, pues objetos que tienen que mostrar su plenitud intuitiva, sea mental, sea sensible, conforme a lo significado mediante la intención. Es decir, todo acto de intencionalidad se desdobla siempre en una unidad intrínseca que es significativa e intuitiva. Es el método que Husserl, desde las investigaciones lógicas, utiliza para recomponer el maltrecho asunto de la verdad en su sentido clásico como adecuación. Veritas es adequatio intellectus ad rem, es decir, una adecuación del pensamiento a las cosas. Esa fórmula intenta ser recuperada por Husserl a través de este concepto de intencionalidad. No puedo entrar mucho más a fondo en ello, pero no tiene nada que ver todo eso con aquello que se refiere Ortega cuando habla de yo en tanto que proyecto. No hay aquí ninguna recuperación de la verdad como adecuación, no pretende Ortega recuperar las cosas. Pretende precisamente algo mucho más rico. Pretende en todo momento definir la vida como una pretensión personal, es decir, una pretensión de quien vive de alcanzar una realización futura o futuriza, como dice Julián Marías, de sí mismo en un futuro viniente, siempre incierto, siempre inseguro. Eso es lo que se refiere Ortega cuando habla del segundo yo de esta fórmula. Es decir, yo soy, yo en cuanto persona, imagen plena de mi vida, una pretensión de ser alguien en la circunstancia. Y la circunstancia es una realidad viniente porque lo que realmente cambia soy yo. Yo soy quien cambia. Con lo cual, por lo menos intuitivamente, incluso para aquellos que no estén muy formados en asuntos fenomenológicos, podéis entender que ni la pretensión de verdad que aparece en esta fórmula, ni, por supuesto, la consistencia de la misma, tiene que ver con la fenomenología. Yo soy yo en mi circunstancia, quiere decir que yo, en cuanto a imagen plena de mi vida, persona, soy una pretensión, un tender previo hacia mí mismo que no está dado, no está hecho, sino tengo que encontrarlo en el futuro viniente, es decir, en esa circunstancia como aquella realidad que tengo constantemente que forzar para que me encuentre en ella como quien yo he pretendido ser. ¿Y qué ocurre si yo me encuentro como quien he pretendido ser? Pues que soy feliz, evidentemente. Yo muchas veces incluso he dedicado un curso en esta misma universidad a mostrar que la felicidad no puede consistir en la adecuación del pensamiento a las cosas. Eso intuitivamente podrá resultaros fácil entenderlo. ¿Puede consistir nuestra vida en adecuar el pensamiento a las cosas? ¿Podemos ser felices con eso? Evidentemente no. Con lo cual, la perspectiva de la verdad en filosofía siempre ha quedado bastante alejada de la perspectiva que nos tiene que conducir a la felicidad. Ese mismo drama entre la distancia que se interpone entre la felicidad y la verdad la podemos encontrar en la Ética Nicómaco de Aristóteles. Toda ella está impregnada de ese deseo último de felicidad, pero la vida teórica, que incluso Aristóteles ve plenamente poseída por su Dios, no puede garantizar a ningún mortal esa felicidad, que es algo mucho más rico que adecuarse a ideas eternas fuera del tiempo. Ahora bien, vuelvo al concepto de lo personal.
parece que nos hemos perdido, pero en realidad podemos ahora entender por qué Julián Marías es capaz de alcanzar una antropología que sea empírica y personal. Lo empírico lo encuentra, como veremos, en un nivel de realidad intermedio, hemos dicho, entre la metafísica y la realidad concreta. Por otra parte, lo personal lo encuentra precisamente porque la razón vital, la razón de mi vida, yo soy una pretensión de ser alguien en circunstancia. Con lo cual, evidentemente, la vida es la realización programática de la vida humana. La persona, es la realización programática de la vida humana. Es decir, aquel primer yo, como realidad plena, es aquello que estoy haciendo yo, es el quehacer, como dice Ortega, de mi vida. Con lo cual, la felicidad y la verdad serán asuntos, como es sabido en el pensamiento de Ortega, de autenticidad, que es un concepto de verdad mucho más profundo y difícil de comprender, también por su novedad respecto al concepto de verdad como adecuación. Ahora bien, si alguien quiere ver la clara insistencia que Julián Marías indica respecto de estos dos conceptos, puede leer el prólogo a la antropología metafísica de la edición de Alianza Editorial que sale a la luz por primera vez en 1983. Es un prólogo a esta edición. Otras ediciones no tienen ese prólogo. Es un prólogo de 1983. Es un prólogo desde mi punto de vista capital, porque en él Julián Marías va narrando cómo alcanza esa idea de la antropología metafísica, es decir, de la estructura empírica de la vida humana. Cómo alcanza finalmente Julián Marías la visión de este nivel de realidad. En ese prólogo traza Marías el recorrido vital, biográfico y finalmente teórico, escalonando todos los momentos esenciales hasta este descubrimiento. Voy a recorrerlos rápidamente porque creo que es digno de mención. Julián Marías se encuentra por primera vez, no con desde luego con el término, es decir, ya con ese nivel conceptuado, si bien se encuentra con la idea, o por lo menos la necesidad de esa misma idea de estructura empírica de la vida humana, en la introducción a la filosofía. Un libro, como sabéis, de 1947, que yo he traducido al italiano hace muchos años ya, en 2004, y que es un libro, desde mi punto de vista, el más complejo de toda la producción de Marías, y desde luego el libro que es fundamental para comprender todo su pensamiento. Es un libro denso, muy largo, lleno de ideas, creadora, que desde mi punto de vista están lejos de ser agotada para los pensadores sucesivos a Marías. Pues allí se encuentra, dice Marías en el prólogo, con algunas realidades que no se puede reducir por sus elementos a universalidades, sino que tiene una contingencia que tampoco puede reducirse a la facticidad, es decir, al hecho concreto de que la vida está cambiando constantemente e impide toda estructuración, sino esos elementos forman estructuras. Si bien Julián Marías en ese caso pensaba que de alguna manera esas estructuras tenían que relacionarse con la estructura analítica o general de la vida humana, que, como acabo de decir, pues se tiene conceptuada desde 1914 en las meditaciones del Quijote de Ortega con la famosa fórmula que acabamos de comentar: yo soy en mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Sin embargo, pocos años después, más bien dos, en 1949, durante la escritura del método histórico de las generaciones, Julián Marías se da cuenta que acerca de la cifra 15, que como sabéis es la duración generacional desde el punto de vista de Ortega, pues hay efectivamente un elemento que se repite, que puede formar una estructura, en ese caso una generación, dentro de la historia, pero que tiene una cierta permanencia, si bien sabemos que una generación puede dilatarse. De hecho, yo diría que hoy en día una generación no dura 15 años. Julián Marías a veces me decía, por enquistamiento general de la juventud, creo que las generaciones podían dilatarse hasta los 20 años hoy en día. Efectivamente, no se trata de un término universal, se trata de una cifra
que tiene su función en un cierto momento histórico, pero puede dilatarse o reducirse según las épocas. Con lo cual tenemos un tipo de elementos estructurales que organizan, desde luego, una figura, una forma, podemos decir una estructura, pero que esa estructura no tiene una universalidad, podríamos decir, una atemporalidad, sino que están sujetos a la historia y en última instancia son contingentes. Es decir, si los elementos que descubre Ortega en 1914, yo soy yo en mi circunstancia, si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo, son elementos necesarios para toda vida humana, es decir, la mía, la tuya, la de ella, la de él, la de cada persona concreta, son elementos necesarios, por ellos universales. La estructura empírica podemos inversamente decir que tiene elementos innecesarios y por ello contingentes, si bien no fácticos. Sé que esos términos pueden asustaros, pero la necesidad desde el punto de vista de la vida humana indica precisamente, según enseñó Ortega, aquellos elementos, repito, que pueden definir la vida humana en general. Son necesarios y por ello son universales. Es la perspectiva metafísica a la que nos hemos referido y desde la cual Julián Marías proyecta su mirada antropológica. Ahora bien, hay elementos también como la corporeidad, por ejemplo. Son elementos no del todo fácticos. No implican una estructura. El hecho de que yo tenga 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, que tenga una cierta estructura cerebral, esos elementos evidentemente son empíricos. Son empíricos porque no llegan a ser absolutamente necesarios para la vida humana en general, y en tanto que yo podría haber, el ser humano podría tener 5 piernas, 4 ojos, podría estar hecho de gas, de aire. De hecho, lo que puede ser la estructura de realidad de la persona en cuanto empírica puede cambiar hasta el punto que probablemente aquí hay muchas personas y yo no las veo porque no tengo el aparato sensible suficientemente apto para ver otras realidades que están hechas, a lo mejor los ángeles, los fantasmas, así como la literatura o la religión a veces sugiere, y que yo no puedo alcanzar porque evidentemente no tengo una estructura empírica, en este caso corporal, apta para la percepción de estas realidades. Como vemos, pues hay realidades estructurales que forman una estructura, evidentemente la estructura cerebral, la estructura ósea, la estructura muscular, corporal, que tienen una cierta permanencia dentro de la vida humana, si bien están sujetas también a la evolución, en la medida en que la paleontología sugiere. Y sin embargo, podemos decir que tiene una cierta estructura. Ahora bien, este elemento de la corporeidad es otro elemento de la estructura empírica de la vida humana. Son ejemplos que de todas formas en este momento pueden resultar algo confundentes, pero volveremos a ver a lo largo del curso porque naturalmente dedicaremos cada clase a la lectura de 1 o 2 capítulos según el cronograma que hemos ofrecido para el curso. Ahora bien, después de esta introducción algo concentrada, era mi tarea hoy directamente presentar los primeros 2 capítulos de este libro. Aconsejo que antes de cada clase se aborde la lectura de los 2 capítulos a los que me refiero, si no se os puede hacer sumamente difícil seguirme. Los primeros 2 capítulos de este libro se refiere, en primer lugar, al quehacer de la filosofía. Es una introducción, cuya lectura yo creo que es bastante fácil y sumamente reveladora para aquellos que están estudiando filosofía. Yo creo que tiene una enorme analogía con el primer capítulo de unas lecciones de metafísica de Ortega. Allá Ortega hablaba de la necesidad de la filosofía respecto al mero deseo. Ya comentaré esto dentro de un momento. El segundo capítulo parece extemporáneo respecto de la obra, porque de repente habla, si no me equivoco, de los 2 mundos. ¿Por qué los 2 mundos? Ya lo veremos, intentaré comentar este capítulo de la forma más concisa. Julián Marías pretende alcanzar lo más rápidamente posible en este libro la idea de persona. Y de hecho lo hace, si no me equivoco, en el capítulo 5. En el capítulo 5, efectivamente,
hablará de persona y yo. A partir de entonces tendrá una perspectiva mucho más clara, habrá abierto un horizonte mucho más apto para comprender qué es la estructura empírica de la vida humana. Pero pasa anteriormente por tres cuestiones esenciales. Los dos mundos, que veremos qué quiere decir, de los dioses a Dios y finalmente persona y yo. ¿Por qué? Porque entiende Julián Marías que para alcanzar el concepto de persona tiene que referirse a aquel ámbito filosófico religioso donde ha aparecido el sentido fuerte de la idea de persona. De hecho, veremos que en los dos mundos nos hablará de los dioses, sobre todo los dioses en Grecia, y sucesivamente hablará pues, de la transición de los dioses a Dios, en un sentido filosófico, el dios de los filósofos, de Platón y de Aristóteles, y finalmente es el dios del cristianismo. Y finalmente, a partir de este punto de vista, podrá Marías recuperar un concepto de persona directamente del ámbito donde brota, es decir, la persona divina frente a la persona humana en el ámbito del cristianismo y sucesivamente cómo el concepto de persona ha sido utilizado por los filósofos. Este es el trayecto de estos primeros capítulos que iré comentando. Ahora bien, voy a empezar con el primero. En el primero, Julián Marías habla de la filosofía como necesidad. ¿Qué es la filosofía? Ortega, repito, en unas lecciones de metafísica, dice que una cosa es ser meramente estudiantes, otra cosa es ser filósofo. Un estudiante simplemente aprende para repetir, para tener unos conceptos que puede poner en conexión para que se le evidencie cierta coherencia. Pero eso no es filosofía. El estudiante estudia muchas veces en vista de un examen, intenta repetir aquello que ha aprendido y busca una gratificación en términos de nota. Eso no es ser filósofo, por supuesto. El estudiante tiene una relación con su profesor, no de magisterio vital, no entiende la filosofía como forma de vida, no ve en el profesor un maestro y tampoco él entiende que la vida del profesor es ejemplar, es decir, es una vida que puede ser habitada para tener una intensificación de lo que entiende él por vida propia, vida verdadera, vida auténtica. Esa es la vivencia normalmente del estudiante. La vivencia del filósofo es otra. Ortega, en ese primer capítulo de unas lecciones de metafísica que os invito a leer, habla de la necesidad del filosofar. Lo necesario no es lo deseable. Nosotros cuando deseamos ya tenemos el objeto del deseo, por eso podemos desearlo. Mientras que lo necesario es aquello que brilla por su ausencia porque todavía no está, no existe, no está ahí. Con lo cual, la persona que está filosofando lo que está haciendo es buscar aquello que le falta, que es una certidumbre radical acerca de la propia vida, del sentido último de la propia vida. Y esa necesidad es impelente, es decir, incluso antes de ser deseada, brota de ese fondo insobornable, como decía Ortega, y lanza a la persona a tener una mirada sobre la realidad que es agónica y dramática. ¿Por qué agónica y dramática? Porque no puede dejar de ser quien busca esa certidumbre radical. Y en la medida en que durante toda su vida la está buscando, significa que le falta esa certidumbre. Con lo cual el filósofo vive en el drama, en ese acontecimiento religioso, en cierto modo, en la medida en que está ligado profundamente a una necesidad que muestra un objeto, más bien una idea de sí mismo, que no puede llevar del todo a cumplimiento. Esa idea significa, que retoma, yo creo evidentemente Julián Marías en ese primer capítulo, significa que el filósofo está constantemente renaciendo en la verdad. Es decir, está constantemente buscando esa idea de sí mismo que tiene que mostrarle el sentido de su vida, y sin embargo, como la vida no está hecha, es un quehacer constante, pues esa idea
se le escapará indefinidamente. ¿Es eso algo triste? ¿Es eso algo desazonante? ¿Es esa la historia de infinita comezones, ¿no? Así como se dice, desazones o comezones de la vida humana? Pues si nosotros tomamos una vez más a la idea de la verdad como una adecuación del pensamiento a la cosa, sin duda sí. De hecho, los griegos, nos dice Julián Marías, en esos 2 capítulos tenían un pánico radical a lo infinito. Y sin embargo, la idea de la verdad que nosotros estamos intentando descubrir a través también de este libro, en general en la razón vital, es una idea que liga la verdad a la creación. Es decir, la verdad se crea. Y ese concepto es sin duda pavoroso para la filosofía tradicional, y sin embargo, si no se entiende, no se entiende absolutamente nada de lo que quiere decir razón vital. Yo me tengo que hacerme a mí mismo, no lo olvidemos, soy proyecto, soy un quehacer intrínseco, estoy constantemente obrando sobre mí mismo para buscarme a mí mismo, con lo cual la vida es recreación. Ortega utiliza inicialmente en las Meditaciones del Quijote la fórmula la reabsorción de la circunstancia. ¿Quién se reabsorbe en ella? Yo. Cuando yo estoy mirando una pizarra, la pizarra está ahí, es la misma. ¿Y qué acontece cada vez que la miro? Acontece el tiempo, el antes y el después. La pizarra es la misma. Quien no es el mismo soy yo. Yo soy el que está cambiando. Y por eso el tiempo se abre entre pasado y futuro, porque la pizarra es la misma en lo que es delante de mí, pero el quién que yo soy, el que la está mirando constantemente, es quien está cambiando. Hay una recreación intrínseca, una reabsorción constante, continuada de la circunstancia, que es lo que abre el tiempo y que hace que la vida sea un transcurrir transitivo entre pasado y futuro. Ahora bien, con esa idea de la verdad incipientemente aquí expuesta, podemos comprender que filosofar es renacer a la verdad como quehacer ilusionante, de ninguna manera desazonante. Voy a leer, por ejemplo, cómo termina el primer capítulo de la antropología metafísica de Julián Marías. Y lo más grave es que la filosofía consiste en que ese doloroso nacimiento no ocurre solo al principio, tiene que estarse renovando instante tras instante. Y eso es lo que quiere decir dar razón. Filosofar es estar renaciendo la verdad, es no poder dormir. Es aquello que quiere decir la verdad como recreación. Es decir, dentro de la vida hay una realidad que tiene que ser recreada. No estamos hablando de una creación en un sentido acendrado, cristiano, en el sentido de hay una creación desde la nada. Yo, como tantas veces dice Julián Marías a lo largo de su obra, pues no estoy creando mi cuerpo, me lo encuentro dado. Mi cuerpo, mi patrimonio genético, pues está ahí, me lo encuentro dado. Yo no lo he elegido siquiera. Muchísimas porciones de mi circunstancia yo no las he elegido. ¿Acaso ni siquiera mi vocación? Eso es un tema muy, muy complejo, ese que siempre interesa. Y sin embargo, yo me estoy eligiendo con aquello que ahí me encuentro, que es mi circunstancia, para recrearme constantemente a mí mismo. Con lo cual, lo más difícil desde el punto de vista filosófico de la razón vital es, para no caer en un relativismo de proyectos, comprender cuál es la pretensión radical de la vida humana en cuanto a vida humana, es decir, su porqué y su para qué. Esa es la tarea de la filosofía. Filosofar significa buscar el sentido último de la vida, su porqué y su para qué. Eso lo repite una y otra vez Ortega. Todo proyecto vital brota de un por y de un para. Es decir, de un principio, tiene un principio y tiene un fin. Ese quehacer último de la metafísica se distancia radicalmente del de Heidegger, como podéis imaginar. El proyecto de Heidegger es buscar el sentido último del ser, ya que Heidegger entiende que la vida, o más bien el existir, lo que Heidegger llama Dasein, es un pretender ese ser que es la vida, anticipar en el mundo el ser que va a tener en el instante siguiente. Es decir, anticipar constantemente el propio ser en el mundo. Es la primacía ontológica que Heidegger entiende que tiene el existir humano.
y que por supuesto es óntica, porque no hay ningún otro ente, aparte del existir, que es determinación del propio ser. Con lo cual concluye Heidegger en Ser y Tiempo, en sus primeros capítulos, que el existir tiene una primacía óntico-ontológica, es decir, es determinación del propio ser mediante el desvelamiento de los demás seres en el mundo. Ahora bien, no tiene esa pretensión la razón vital. El hombre no es el pastor del ser, el hombre no es el vehículo, la vía, el camino para que se le manifieste el ser. El ser es un concepto, según Ortega, según Julián Marías, que brota en el pensamiento griego y puede conceptuar ciertas realidades, como las cosas, la sustancia, pero no otras como la persona, cuya definición quizá más propia debería ser precisamente el de ser un proyecto personal de comprensión o de amor circunstancial. Ahora bien, la razón vital busca el sentido último de la vida, no el sentido del ser. Con lo cual el proyecto de Ortega no tiene mucho que ver con el proyecto de Heidegger. Si bien el análisis que cada uno hace de la vida, pues tiene evidentes elementos en común. Y eso no solo por cierta influencia que hubo en un cierto momento, desde mi punto de vista, sobre todo de Heidegger sobre Ortega, a partir de que es filosofía, pero desde mi punto de vista sobre todo porque cuando se mira una realidad se descubren inevitablemente aquellos elementos pues que pertenecen a esa realidad, en este caso la vida, con lo cual el paralelismo es inevitable. Digamos que el descubrimiento de la vida había llegado a su sazón en los años 30, si bien la fórmula de Ortega, y siempre hay que recordarlo, de 1914. Ahora bien, Julián Marías en este primer capítulo habla de cuestiones que yo creo que está al alcance de cualquier persona formada en filosofía, sobre todo en filosofía griega. Habla de aletheia, que es el concepto griego que se utiliza como verdad, que los griegos utilizaron como verdad, como desvelamiento, como desocultamiento, quitar los velos de aquello que está oculto, que está latente, hacerlo patente. Habla de doxa, que procede del verbo dokein. Julián Marías pone aquí la primera persona del griego, dokeo, que encontráis en los diccionarios griegos. Pues, ¿qué quiere decir dokein? Quiere decir esperar, a la vez aparecer, o más bien parecer, en el sentido de opinión. Con un interesante estudio etimológico, Marías indica que la vivencia de la doxa remite a la vivencia de la verdad y a la vivencia de la creencia. Me explico. Y eso muestra, desde su punto de vista, el hecho de cómo filosofar es no dormir. Voy a explicarme. Por otra parte, el tratamiento que da a estas cuestiones Marías es absolutamente diáfano. Sin embargo, voy a comentar rápidamente. Dokein, como decía, quiere decir esperar. Con lo cual, la opinión es lo que se espera, lo que está ahí. Nosotros esperamos una cierta manifestación de la realidad. Es la expectativa, pero la expectativa puede cumplirse o no cumplirse. Ahora bien, cuando no se cumple, se quiebra esa opinión y inevitablemente tenemos que recurrir a otro parecer. De ahí la dualidad de sentido, de significado, de acepciones de esperar y de parecer. Se trata de la espera de una cierta opinión y cuando esa opinión se quiebra, inevitablemente no podemos recurrir que al opinar mismo. Ahora bien, la doxa entonces es expectativa y a la vez parecer. Eso quiere decir que cuando se quiebra la doxa no hay otro remedio que pasar al pensamiento, al nous, según lo entendían los griegos, la intuición de aquello que las cosas verdaderamente son. Y por supuesto, aquello que las cosas verdaderamente son significa descubrirlas, es decir, quitar los velos que la estaban ocultando y que impedían tener una opinión verdadera acerca de ellas. Con lo cual, lo que hace falta, aquello que es menester, es llegar a otra certidumbre, a otra verdad. Eso es el renacimiento constante que tiene el filósofo acerca de sus opiniones y que le obliga a tener esa inevitable liquidez caracterial, mental, teórica, que no quiere decir volatilidad,
la gravedad del pensamiento lleva al filósofo a quebrantar las opiniones, pero no a sobrevolarlas, sino a reconstruirlas desde dentro y a desvelar aquello que estaba oculto, implícito, y finalmente manifestarlo como latente. Tengo que decir, eso lo dice aquí Julián Marías, que esa idea de la verdad, como le dice ella, poco se puede aplicar a la razón vital, solo en un sentido concreto. En la medida en que la verdad es la recreación auténtica de nosotros mismos en vista de una vocación, es decir, de un sentido radical de nuestra vida, que puede ser el filosófico, por ejemplo, la persona que no puede dormir porque necesita filosofar, porque ahí está su vocación, su llamada, pues por supuesto está redescubriéndose constantemente a sí mismo, pero no está desvelándose en el sentido de que ya estaba ahí su destino, como una especie de predestinación que nos estaba esperando y nosotros simplemente la estamos desocultando. No, estamos hablando de una recreación, con lo cual el concepto antiguo de la aletheia hay que entender que es muy aplicable a las cosas, pero muy poco a la persona, a menos que se cosifique, a menos que se entienda, como muchas veces se ha entendido, que tiene un destino fijo. Desocultar, más bien, se puede aplicar desde la razón vital al hecho de que mi vida ya es interpretación de mí en la circunstancia, quiera o no, consciente o inconscientemente, con lo cual muchas veces no me da cuenta de quién soy. Eso nos pasa en cada momento. Miramos hacia atrás, siempre con un ojo hacia el futuro, en vista de quién pretendemos ser, y desocultamos nuestras posibilidades, porque ya estaban ahí, de ellas no nos hemos dado cuenta. En ese sentido sí, pero la posibilidad de darnos cuenta de nuestro pasado, en vista de quién podemos ser en el futuro, implica inevitablemente el hecho de la recreación de nuestra realidad personal. De ahí brota la temporalidad. Si lo pensamos bien, la temporalidad en cuanto continuum, en cuanto continuo temporal, solo existe si hay una conservación del pasado en el futuro, pero no una conservación, sino una recreación. La vida recrea el pasado en vista del futuro, y eso es lo que produce la temporalidad de la vida humana. Si hubiese simplemente una conservación, sería una yuxtaposición de segmentos temporales, de instantes, cuya ligazón sería impensable, imposible. La continuidad implica naturalmente el momento, que es algo distinto del tiempo, como Julián Marías nos dirá en este libro. El momento es la habitabilidad en el presente del pasado y del futuro. A través de esa idea, pues que en cierto modo es mía, ¿no?, de recreación, pero que retoma de la manera más fiel el pensamiento de Ortega de Marías. Ahora bien, dice Julián Marías que el filósofo es un hombre inquieto e inquietante. Tiene, claro es, una enorme audacia. Su riesgo permanente e ineludible es la soberbia, pero esta se cura solo con que el filósofo siga siéndolo, con que acepte su condición y su destino hasta las últimas consecuencias. Entonces desemboca en la más radical humildad, en la única verdadera humildad, aceptar la realidad. El filósofo no parte nunca de la ignorancia, sino del saber, de un repertorio de interpretaciones y creencias recibidas en las que estaba instalado y que resultan insostenibles o insuficientes. Por eso la fórmula general de la tesis filosófica no es nunca del tipo A es B, sino A no es B, sino C. Lo mejor sería, quien lo duda, no tener que hacer filosofía. Solo se justifica la inevitable, la irremediable. Mientras la vida fluye, no hace falta. El hombre sabe siempre muchas cosas, va haciendo su camino sobre la tierra, pero está rodeado de oscuridad. Esto no importa demasiado, cuenta con ello, lo toma como parte de su vida, como ingrediente de ella. Lo patente, una breve isla de presente manifiesto, está rodeado de un océano de latencia. Y así sigue. Julián Marías entiende que filosofar es hacer, como todo aquello que en la vida es auténtico, un sacrificio, en el sentido de sacrum facere. Es decir, hacer filosofía significa inevitablemente jugarse la vida a una carta, para repetir una expresión que tantas veces ha utilizado Julián Marías. No significa la vida académica, no significa el estudio mnemónico, no significa la repetición de frases, muchas veces utilizada para agasajar a aquel que nos tiene que poner una nota o que nos tiene que ofrecer un puesto. Filosofar significa simplemente renacer en la verdad en la medida en que la verdad es una forma de vida que yo encuentro en mi vida para mí, para que yo tenga una vida intensa, auténtica e ilusionante. Y esa forma de vida tiene que inevitablemente compadecerse
del proyecto radical de la vida humana, del que aquí en algunos momentos hablaremos, pero que es la única perspectiva en vista de la cual no se cae en un relativismo de los proyectos. Me explico. Muchas veces aquellos que se han entregado al estudio de la razón vital han entendido que hay una especie de relativismo en el pensamiento de Ortega o incluso de Julián Marías. Claro, si la vida es proyecto y pretensión, ¿por qué la pretensión de Hitler de matar judíos no tenía por qué ser inauténtica? Podía ser perfectamente legítima en la medida en que con pasión y con ilusión ese hombre se entregaba a ese quehacer. Evidentemente no es lo mismo en cuanto el valor de esa pretensión respecto de la pretensión de Madre Teresa de Calcuta, pues de cuidar enfermos, de aliviar sufrentes, personas que sufren. Evidentemente a una distancia hay un valor distinto. ¿Dónde se puede comprender el valor que tiene cada uno de esos proyectos y cada uno de los proyectos de nuestra vida? Evidentemente esa es la cuestión. Habrá que comprender la pretensión radical de la vida humana en cuanto vida humana. Y ese es un quehacer de la metafísica, es decir, aquel yo soy yo en mi circunstancia, si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo, será el trampolín desde el cual habrá que buscar el proyecto último de salvación de la vida humana en cuanto a vida humana, es decir, de aquel del que participan toda vida concreta, la mía, la tuya, la de él, la de ella, y que por ello puede ser el marco para poder interpretar el valor de cada vida y de cada uno de los proyectos que acontecen en ella. Ahora bien, paso, después de estas observaciones, no sé ni cuánto tiempo me queda, bueno, algo así, al segundo capítulo, los dos mundos. En ese segundo capítulo, Julián Marías se remonta al pensamiento griego. Hay una serie de observaciones que a mí me parecen interesantísimas. Ante todo, porque los dos mundos. Hemos sentido el proyecto, él tiene que llegar al concepto de persona. Y entiende que una idea de personalidad se puede encontrar en los dioses prefilosóficos. Es decir, en aquellos dioses de las religiones antiguas, órficas, de las religiones pues populares, de la polis, en el sentido de la polis griega, y que chocaron inevitablemente con la mentalidad filosófica. De eso se trata. Julián Marías está intentando entender por qué se personalizaron ciertas realidades a las que se llamaron dioses y por qué esa idea de personalidad se quebrantó frente al pensamiento filosófico, de suerte que la personalidad de repente desapareció de la idea de Dios. Había una riqueza, evidentemente, en la interpretación de lo que es la persona, en cuanto los dioses, evidentemente, tenían una realidad, en cierto modo, biográfica, personal. Es verdad que vivían en un tiempo inmemorial. Los dioses vivían en un tiempo que no era el tiempo humano. Con lo cual, toda adherencia en sus quehaceres que se manifestaban en el mito que pudiese recordar lo humano era simplemente anecdótica respecto a un tiempo absolutamente inmemorial en que ellos desde siempre habían vivido. Ahora bien, esa idea de personalidad, repito, en un cierto momento choca con la mentalidad filosófica. Y eso es un punto muy importante que vamos a discutir en ese capítulo. Pero antes que él, Julián Marías se refiere al hecho de que la vida humana ha ido inevitablemente enfrentándose con la cuestión de su personalidad, de su biografía, cuando se ha encarado con la muerte. De hecho, habla aquí de los dos mundos. Y dice, no se trata solo del mundo que dice inicialmente desde la razón vital, se podría entender que me espera, que es ese futuro inseguro, el que momento tras momento tengo que alcanzar pretendiendo ser alguien en mi vida que todavía es oculto
¿Por qué lo estoy haciendo yo? ¿Por qué es inseguro que lo tengo que conquistar? Porque mi futuro no está dado hecho, sino tengo que hacerlo constantemente, recreándome a través de mi pasado. Pues no se trata de esa visión aquí de los dos mundos, si bien en ese caso también la vida está constantemente sometida a esa dicotomía, lo que está patente y lo que está latente, que es el futuro que voy eligiendo para mí. Más bien, por los dos mundos se ha entendido en la historia del pensamiento, sobre todo del pensamiento cristiano, como el mundo que está más allá, el mundo más allá de esta vida, el otro mundo, el mundo al que transitamos, podemos creer en él después de esta vida y que tiene como puerta abierta para cada uno inevitablemente, que es la muerte. Ahora bien, dice Marías que el otro mundo, desde el pensamiento cristiano, ha sido vinculado a la idea escatológica de salvación. Y sin embargo, esa idea de salvación no está muy presente en el pensamiento griego. Ni siquiera está presente en el pensamiento griego la idea de inmortalidad, excepto para los dioses. Los dioses son los inmortales, los hombres, pues hay algunas teorías acerca de ello. La metempsicosis, es decir, la reencarnación, la transición de las almas de unos cuerpos a otros, está presente en las religiones órficas, se asoma en algunos pensadores como Platón en un cierto momento, en Plotino también, siempre naturalmente dominado por el desprecio de la carne que se tenía en estas filosofías. Pero lo inmortal está apenas presente en el Antiguo Testamento cristiano y menos aún en el pensamiento griego. Los inmortales son los dioses. Es decir, cuando hablamos de dos mundos, entonces hablamos de una visión según la cual el hombre no se sabe hacia dónde va. La única fuente de inspiración para los griegos eran esas figuras ejemplares y personales que eran los dioses, que tenían un aspecto, dice Marías, de finitud. El hecho de que sus vidas no eran infinitas porque eran inmortales, pero trataban asuntos que eran profundamente humanos, con lo cual estaban infinitamente lejos del hombre e infinitamente cerca. Los dioses tenían nombres, naturalmente. Estaba Apolo, estaba Zeus, más importante. Había una auténtica teogonía, es decir, la procedencia de los dioses, de cómo procedían unos de otros y cómo sus intereses procedían de ciertos acontecimientos biográficos o de nacimiento. Sin embargo, no había de ninguna manera en los dioses relaciones de infinitud que produjeran una solución de su personalidad. Es decir, los dioses tenían un carácter, pero ese carácter era tan inmortal como su propia vida, no cambiaba. La personalidad de los dioses era una personalidad ejemplar. De hecho, en las Meditaciones del Quijote, Ortega dice que son ejemplares. Tienen una personalidad como cristalizada. Y por eso tan utilizados fueron por los dramaturgos del tiempo, de entonces, por las narraciones, por las obras teatrales, evidentemente, porque como eran tipos se podían manejar, tenían una personalidad previsible. Y esa personalidad se mantenía indefinidamente. Y cada uno ofrecía seguridad al hombre en la medida en que se ocupaba de una cierta dimensión del mundo del hombre. La guerra, Marte, el amor, Apolo, etcétera, etcétera. Cada uno de los dioses se ocupaba, daba certidumbre al hombre respecto de una dimensión de su vida. ¿Es eso la personalidad verdadera? Pues claro, según Julián Marías, no. Hay unos elementos de infinitud personal que introduce el cristianismo con los conceptos de padre e de hijo, que evidentemente implica esa idea de recreación que es absolutamente esencial para la idea de persona. Con lo cual nos sirven los dioses para ofrecernos un marco para la comprensión de la persona. Es más, toda la riqueza que implicaba la personalidad de los dioses que tanto ha inspirado el arte de entonces se asola, se derriba completamente con el primer quehacer filosófico. Desde que el otro mundo era tan rico de historias
de mitos, que quiere decir cuentos, historias. De repente, los filósofos empiezan a hablar de los elementos, del agua, pues del fuego, de la tierra, del aire. ¿No es eso tan sumamente penoso respecto de la riqueza con la que se interpretaba lo patente, que se hacía, lo latente, que se hacía patente a través de los cuentos maravillosos de los rapsodas o de los poetas antiguos? Evidentemente sí, pero la perspectiva es completamente distinta. Julián Marías quiere mostrarnos cuál es la nueva dicotomía entre el mundo patente y el mundo latente, es decir, el mundo terrenal en el que viven los filósofos y aquel que buscan los filósofos para salvarse a sí mismo, ya que la filosofía es salvación, es un renacer constante hacia uno mismo. ¿Cuál es esa perspectiva? Evidentemente que a través de la filosofía irá conduciendo a una idea de la persona mucho más fidedigna a la realidad personal, que es infinita. Hay que recordar que lo infinito es un concepto que asombraba y a la vez amedrentaba, azoraba a los antiguos griegos. No podían aceptarlo. Sin embargo, es lo más importante dentro de la visión cristiana de la persona. La relación entre padre e hijo, al ser una relación personal, es absolutamente inagotable, infinita. Y de ahí brota precisamente la fertilidad de la realidad. Ahora bien, esa infinitud tenía que ser digerida, pero no podía ser digerida por el pensamiento mitológico. Tenía que ser alcanzada mediante la especulación filosófica. Hay que tener en cuenta que los primeros filósofos fueron condenados de asebeia, que quiere decir impiedad. Fueron condenados como aquellos que desestructuraban la vida de la polis, porque la polis griega era una polis organizada alrededor de los dioses. La vida de los griegos entraba y salía constantemente del panteón. Los oráculos eran aquellas figuras que ofrecían la certidumbre, dialogando con los dioses. Y sin embargo, el hombre filósofo es un hombre solo, pero que confía radicalmente en algo que posee, que tiene, que es el logos, que a veces será traducido como razón y que aquí Julián Marías nos dice que prefiere entender como coherencia. Los dioses eran incoherentes. ¿Por qué? Porque nos hablaban de otro mundo al que nosotros supuestamente teníamos que tener acceso y sin embargo era impensable en términos de coherencia, de logos, de razón, porque en el otro mundo los dioses no vivían en el tiempo y además tenían conflictos, a veces absurdos, estúpidos, poco razonables, incoherentes, y además Zeus, ¿de dónde procedía él mismo? ¿Quién estaba antes que Zeus? ¿Quién estaba antes que él? Es decir, esa idea de la temporalidad, que es inmemorial, de alguna manera no podía ser coherente, no podía ser abrazada por los filósofos. Los filósofos tenían que descubrir un principio, un fin de la realidad, un por, un para, que en ese momento el pensamiento identificaba que en la fisis, en la naturaleza. La naturaleza tenía que ofrecer ese principio, ese fin. Y la naturaleza no mostraba dioses, mostraba pues una materia que cobraba ciertas formas y que podía reconducirse a algunos elementos. Stoikenon, decían los griegos, los elementos que Tales de Mileto entendió que se podían reducir enteramente al agua, como sabéis, porque de la humedad procedían todas las cosas. Ahora bien, el mundo de los filósofos de repente es sin duda un mundo hermio, un mundo árido, desabrido, es un mundo asolado, un mundo donde no hay dioses, donde hay cuentos, donde no hay mitos, donde no hay historias maravillosas, y sin embargo hay una certidumbre radical, coherente, lógica, racional. Del principio brota todo y todo tiene un fin, que es lo mismo que el principio, porque la vida es infinitamente circular. Anaximandro nos decía que no tenía fin. Hay una primera aceptación de lo infinito en ese caso. Pero fijaos en el ritmo
incesante de la naturaleza. Es la primera visión de lo incesante. No hay una recreación personal, sino los elementos se recrean para dar lugar a organizaciones de realidad que son justas, medidas, organizadas, verdaderas. La mentalidad griega es una mentalidad en que se busca un principio que organice la realidad con justeza, con orden, con perfección. Ahora bien, ese cambio entre los dos mundos, el mundo de la mitología y el mundo del pensamiento filosófico, si bien es un cambio que podemos decir nos hace pensar en un retroceso en la riqueza de la realidad descrita, a aquello que se describe tiene que ser absolutamente coherente y verdadero. Ese es el propósito que tiene Marías en ese apartado. Nos está diciendo que el mundo de la filosofía, el mundo que busca el filósofo, por supuesto no es este mundo, porque el filósofo renace la verdad, es intrínsecamente satisfecho, su vida es drama, su vida es la búsqueda constantemente de quién tiene que ser, pero no puede encontrarse en otro mundo que sea un mundo incoherente. Tiene que encontrarse en un mundo coherente donde aquello que más sirve para pensar la persona es la cuestión de su recreación personal, de la infinitud que lleva dentro y que será aquel tema de la filosofía que de alguna manera tendrá que ser descubierto. En la temporalidad, en la conciencia, de algún modo tendrá la filosofía que enfrentarse con esta cuestión, la cuestión de la infinitud. Tengo un par de temas que quisiera abordar con relación a este capítulo. No sé qué hora es. Las 8. Bien, uno se refiere a precisamente a la cuestión del Dios cristiano. Julián Marías lo ha tratado en otros libros y precisamente en estos días estoy reflexionando mucho sobre ello. Habrá un congreso, por lo visto, en Valencia a mediados del próximo mes dedicado a Julián Marías, al que me han invitado, y voy a dar una conferencia titulada La fertilidad del pensamiento teológico de Julián Marías. Con lo cual, cuando he estado releyendo ese apartado, ese capítulo, más bien los dos mundos, he puesto en conexión muchísimas ideas que Julián Marías retoma sucesivamente en ensayos que constituyen, por ejemplo, sobre el cristianismo, o no digamos el libro, su libro, La perspectiva cristiana. Y uno, sin duda, que me ha llamado la atención, una cuestión que me ha llamado la atención y que está tratando aquí Julián Marías, es precisamente la relación de paternidad y de filiación que hay dentro del pensamiento cristiano y que tiene que encontrar una solución desde el punto de vista filosófico y que, sin embargo, la filosofía, desde mi punto de vista, ha estado lejos, no hoy en día, pero ha estado lejos de solucionar. Voy a hacer una serie de observaciones que quizá pueden resultar algo extemporáneas, pero la gran innovación de este libro es que el hombre es persona, es decir, soy yo. Sin embargo, como yo soy una pretensión de ser alien, es decir, de ser quien tiene una vida única, irreductible, inconfundible con la de los demás, pues obligatoriamente introduce a las demás personas en mi circunstancia. Eso lo he comentado muchísimo. En el momento en que Ortega, muchas veces lo he comentado, lo habréis escuchado, en el momento en que Ortega dice yo soy en mi circunstancia, de golpe está superando todas las contradicciones del idealismo, porque está diciendo yo soy un proyecto, una vocación circunstancial. Es decir, el sentido de mi vida es la realización, en un sentido metafísico, de la persona, de quién soy.
Y esa realización significa recreación constante de mí en vista de un proyecto en este mundo que dé sentido a mi vida y me intensifique. Sabemos que el proyecto radical de la vida humana, y que he mencionado como el único resorte que nos puede alejar de todo relativismo de los proyectos, es una pretensión de amor, evidentemente. Yo entiendo la vida como una pretensión personal, inevitablemente, porque aquella pregunta radical que está informando constantemente nuestra vida es ¿quién soy? Pero ¿quién soy? ¿Qué es aquello que anima constantemente el proyecto? Porque vivir significa pretender ser alguien, con lo cual la pregunta que mejor define la vida, aquella que la pone en existencia, que la pone metafísicamente en la realidad, es quién soy. Pero quién soy quiere decir quién me ama y a quién amo. Es decir, el prójimo tiene que estar en mi circunstancia, inevitablemente es su vida, aquel ámbito en vista del cual yo puedo comprenderme a mí y a la vez la otra persona comprenderse a sí misma. Es decir, a quien amo, evidentemente, es un proyecto de paternidad y evidentemente quien me ama es quien produce mi filiación. Y esa es una tarea de recreación inagotable. Por otra parte, en esa tarea de recreación intrínseca hay unas estructuras que Julián Marqués es una perspectiva de esta metafísica. Hay unas estructuras que son evidentemente semejantes en cada persona y que forman una estructura que es como un término medio para la comprensión de la vida individual. Y esa estructura es la estructura empírica de la vida humana, aquella que permite comprender el hombre como una estructura trina. Me explico. Yo, evidentemente, para ser yo necesito tú, el tú, que me lo encuentro en la circunstancia. Es decir, la visión idealista de que a lo mejor el mundo no existe, la visión cartesiana que lleva al enorme problema moderno de la comunicación de la sustancia, cómo poder saber que lo que está ahí delante de mí, o incluso yo mismo en cuanto cuerpo, existo de verdad o no existo, es fuente todo ello de mi imaginación. La cuestión de comunicar la res extensa, la res cogitans a la res extensa y adecuar la circunstancia, que es el tema de la verdad en un sentido clásico, como hemos dicho, pues es superada de un golpe por Ortega en el momento en que dice que la realidad no es la conciencia, que tiene esa pretensión de adecuación a las cosas, tan problemática porque es difícil adecuar el pensamiento a las cosas, sino es una pretensión de saber quién soy, con lo cual el hecho de que yo sé de alguna manera quién soy, porque yo soy yo con una biografía, un pasado y una pretensión futura, evidentemente pone obligatoriamente este hecho como un factum de la razón, podríamos decir, en un sentido kantiano, en la existencia del prójimo ahí en la circunstancia. Es decir, el prójimo existe, la realidad existe, está ahí. Pero la realidad es ese encuentro constante mío con quien está ahí en la circunstancia. Y ese encuentro entre dos individualidades es posible porque hay un término medio. Y ese término medio es la estructura empírica de la vida humana. El hecho de que tengamos el mismo cuerpo, las mismas sinapsis, ¿no? En un sentido concreto, que nuestro cerebro se enciende al mismo tiempo en la misma zona, de la misma manera, ¿no? Las mismas conexiones, es decir, la misma capacidad cerebral, la misma estructura cerebral, evidentemente la tenemos, la misma corporalidad, evidentemente la tenemos, todos somos de la misma raza, de la misma especie. Ahora bien, si me encontrara con un fantasma, no sería un tú para mí, porque no lo veo. Es decir, esa estructura empírica que es la corporeidad, la capacidad de fonación, de habla, que Julián Marías llamará lenguaje en un sentido profundo en ese libro, es el término medio, entre otros, que permite el encuentro. Es decir, si no hay una semejanza entre yo y tú, no puede haber distinción. De ahí la importancia de la metáfora en el pensamiento, porque la metáfora implica una constante transformación de dos términos en vista de un término medio. Es la idea trina que está dentro de la persona, que nosotros intentaremos aquí averiguar, estudiar, explorar, porque está implícita en ese libro que es la antropología metafísica y es su fertilidad teológica. De ahí procede esa intervención del próximo mes en ese congreso, porque creo que el pensamiento de Marías
tiene unas posibilidades difícilmente agotables, por lo menos en lo que va de este siglo. Hay que darse cuenta de la innovación radical filosófica que implica su pensamiento. Ahora bien, quisiera aquí comentar, como he estado tocando muchísimos temas, lo esencial para que os resulte comprensible la lectura de esos dos capítulos. Repito, el proyecto de Julián Marías. Él quiere llegar al concepto de persona porque en el fondo está preparando una metafísica de la persona. Y esa idea de persona tiene que brotar de la razón vital, que es la perspectiva metafísica, la idea de la realidad que hereda de Ortega. Esa perspectiva es privilegiada porque le permite comprender que la realidad es la realización de la persona dentro de la vida humana, con lo cual su antropología puede ser personal. Ahora bien, para realizarse la persona, para que la vida humana esté manifestando en un constante presente esa realidad que se llama yo, tiene inevitablemente que haber un término medio, porque si no, yo y tú o somos idénticos o somos tan distintos que no puede haber encuentro. Esa realidad, que está hecha de muchas estructuras, veremos, no solo la corporeidad, sino la sociedad, las creencias sociales, pues todo aquello que podemos entender como circunstancial pero no fáctico, como acabo de decir, es el término medio que permite que yo pueda distinguirme de un tú sin caer evidentemente en la identidad. Y esta es la justificación de por qué hay una estructura, cuál es su función, cuál es su sentido, una estructura empírica dentro de la vida humana. La función es para la realización de la vida humana, que es personal. El proyecto de la vida es personal. Tiene que manifestarse esa realidad que se llama yo, que es una recreación constante de mí en la circunstancia. Pero para que se manifieste constantemente eso que llamamos yo, necesito llegar a otra vida. Y la otra vida tiene que ser por lo menos parecida a la mía, tiene que haber una estructura semejante. Esa estructura es la estructura empírica. De ahí que yo muchas veces hablo de yo, tú y nosotros. Ahora bien, si nos remontamos a anticipaciones teóricas de esta teoría que podemos encontrar en el pasado filosófico, por supuesto señalo en El hombre y la gente el estudio de la nostridad por parte de Ortega. De hecho, yo creo que en el Instituto de Humanidades Ortega y Marías hablaron mucho acerca de este asunto. Es decir, la gente, esa nostridad necesaria para que se manifieste la realidad personal. Yo y tú necesitan en nosotros un término medio, un término común. De ahí procede desde mi punto de vista la estructura empírica de la vida humana. Y esto seguro que hablaron bastante del asunto Ortega y Marías en el Instituto de Humanidades. Por otra parte, en Heidegger, en Ser y Tiempo, dice en un cierto momento Heidegger algo interesantísimo, luego lo abandona porque el proyecto de su filosofía es buscar el sentido general del ser. Y dice algo interesantísimo, y que es que el hombre, dice, bueno, el existir, dice Heidegger, es Besorgen y Fürsorgen, es decir, es preocupación y cuidado del prójimo. Pero dice, el horizonte de significación, del significado del Dasein, del existir humano, es, dice Heidegger, el Das-Man, es decir, el uno. Es decir, aquella realidad social que envuelve todas nuestras acciones desde las cuales cobra significación el cuidado para el prójimo. Está vislumbrando ahí Heidegger, evidentemente, esa trinidad intrínseca en la persona, y está ahí en Ser y Tiempo de alguna manera, prevista en 1927, y sin embargo no llega a explorar más profundamente esa zona de realidad porque le faltan los recursos filosóficos, pero sobre todo le falta el proyecto de descubrir la razón vital personal. Es decir, que dar razón de la vida significa proyectarse personalmente. Damos razón constantemente de nosotros, es decir, nos tenemos inevitablemente que recrear.
Yo con esto he terminado y si hay alguna pregunta estoy abierto a ellas. Una cosa que no hayáis comprendido. Yo me he perdido un poco cuando has hecho la comparación entre la vida de Teresa de Calcuta y Hitler. No he entendido bien a dónde querías llegar. Sí, ahí simplemente era un ejemplo de cómo si no comprendemos la vida desde un punto de vista metafísico en su proyecto radical, es decir, cuál es el proyecto último radical de la vida humana. Evidentemente yo he ofrecido una perspectiva porque para saber quién soy, inevitablemente necesito quién me ama y a quién amo. Eso da una orientación metafísica a la vez que moral a la vida humana, que implica una apertura a la biografía del prójimo y, por supuesto, el respeto básico de la vida humana. Es decir, si nosotros entendemos la razón vital como una razón vital personal, por supuesto tenemos un marco desde este punto de vista para no caer en un relativismo de los proyectos. Porque si no, todo proyecto vale, toda pretensión vale, la de matar judíos o la de curar enfermos pueden estar valoradas de la misma manera. La cuestión del valor era una cuestión inmensa en la historia de la filosofía y que no ha tenido todavía solución y que desde mi punto de vista la tiene si radicalizamos la razón vital. ¿Por qué? Porque si caemos en una constelación de valores eternos universales, si caemos en la filosofía de los valores, yo creo que nos alejamos de la vida humana. Yo creo que el valor lo tiene la vida que es capaz de darse valor a sí misma a través de su sentido. Con lo cual, el por y el para de la vida tiene que ser encontrado en la vida misma. No podemos ir a apelar a valores abstractos. A eso me refería. Una de las cuestiones que yo veo muy difíciles para aquellos que se introducen al pensamiento de Ortega y de Marías es no caer en la idea de que puede haber un relativismo de la verdad. Y no se trata solo del perspectivismo, que es una teoría juvenil de Ortega que explica maravillosamente la diferencia entre lo que es verdad absoluta, verdad relativa, porque la verdad es histórica, con lo cual la verdad se puede intensificar y si hay una verdad absoluta pues se manifestará en la historia. No me refiero solo a eso no es suficiente todavía. Hace falta algo más y es que hay que buscar el sentido último de la vida humana en cuanto vida humana, de suerte que toda pretensión individual, concreta, fáctica, puede llegar a tener un sentido concreto y un valor en vista de un marco que tiene que ser el cauce donde fluye la autenticidad de la vida humana en general. A eso me refería. Eso sería teoría analítica. Esa es la teoría analítica de la vida humana, la teoría general, es metafísica. Eso quiere decir que el individuo que solo se ama a sí mismo es poco persona, se va haciendo cada vez menos persona. Hay una diferencia radical entre egoísmo y amor propio, ¿no? Es decir, el verdadero amor propio, que es algo distinto del egoísmo, es de la persona que encuentra un principio de apertura para su vida a través de la vida del prójimo. Estar abierto al prójimo significa inevitablemente encontrar un principio de apertura. Eso es lo más difícil de la vida, que es un principio de confianza y que si uno lo radicaliza, lo puede entender como un principio de fe. Al fin y al cabo, la religión es una ligazón, un ligamen, lo que quiere decir religión profundo con uno mismo. Es un principio de amor propio. El cristianismo, por ejemplo, ofrece la paternidad. Como todos somos hijos de un mismo padre, evidentemente tenemos una filiación compartida y por eso tenemos la obligación de estar abierto al prójimo. El prójimo nos puede traicionar, nos puede hacer daño, nos puede hacer daño anímicamente, físicamente. Además, si lo amamos mucho, nos puede abandonar o se puede morir. ¿Cómo puedo yo mantenerme abierto al prójimo? Necesito un principio de apertura al amor. Y eso es amor propio. El egoísmo es otra cosa, es precisamente la percepción del prójimo, no a través de su biografía, de quién es, de sus pretensiones, de sus proyectos, de las direcciones que toma su vida, sino simplemente reducirla a las direcciones que toma la mía para favorecer ciertas cuestiones que no tienen que ver con el respeto de la otra biografía, sino con mis intereses, que pueden ser muchos, pero susceptibles de
de ser desconocido o poco interesante para otra vida. Es decir, el egoísmo es precisamente el movimiento contrario del amor propio. El egoísmo es rehuir de un principio de confianza, de apertura que nos abra al prójimo, que es lo más difícil, porque lo que es un principio de confianza es probablemente lo más difícil que puede haber en una vida, encontrarlo. Si precisamente todo el pensamiento de Ortega nos está diciendo que la vida es insegura, la vida es insegura, con lo cual uno tiene que aceptar, es paradójica la vida, tiene que aceptar la inseguridad radical de la vida, que encima, como veremos, cuanto más, dice Julián María, sé quién soy, es decir, cuanto más yo cago la cuenta de cuál es mi vocación, mis proyectos irrenunciables, más inseguro se me hace el futuro, porque evidentemente se abre un abismo infinito de libertad y a la vez de cuidado para conmigo mismo, porque me importa mi vida, con lo cual menos sé qué va a ser de mí. En cada momento, en cada instante lo tengo todo que perder. La persona que no sabe quién es, pues suele desatender su futuro, porque muchas veces el futuro no representa un peligro, porque no tiene nada que perder. Lo que quiere decir Julián María es, como veremos con esa fórmula, cuanto más sé quién soy, menos sé qué va a ser de mí. Es decir, ¿qué va a ser de mí? Pues si sé quién soy, evidentemente se abre un abismo infinito de libertad y de cuidado para conmigo mismo, de búsqueda, de intensidad, con lo cual el futuro se hace infinitamente inseguro. Entonces, para ser auténtico necesito un principio de confianza, estar abierto a pesar de la inseguridad radical. Hay ahí como dos extremos, como decía Nicolás de Cusa, que se tocan, ¿no? La extrema inseguridad y la extrema seguridad. Cuanto más sé quién soy seguro de quién pretendo ser, pretendo amar a esa persona, pretendo estudiar ese libro, pues las horas son pocas para cada una de esas tareas, con lo cual es insegura su realización y el futuro me aparece como una amenaza muchas veces, con lo cual necesito hincar el pie y religarme profundamente a mí mismo con un principio de confianza que me mantenga abierto a esa tarea que es vocacional y que me está llamando. De ahí la necesidad del por en la vida, no solo el para. Podemos hacer muchas cosas, entregados a muchísimas cosas, he hablado tanto en filosofía de pragmatismo, pero la vida se transforma en un accionismo sin sentido. Tendré que preguntarme por qué estoy haciendo eso. Esa cuestión del por, del principio, se ha olvidado muchísimo en filosofía. Heidegger habla constantemente de las cosas que manifiestan su ser fenomenénico, al ser cosas que están a la mano, que son zu handen, él dice, es decir, que están a la mano y las puedo utilizar, incluso la palabra, así como una silla, y me sirven. Ya, pero ¿por qué? Claro, esa es la cuestión, y Ortega una y otra vez lo dice, vivir es llevar a cabo, es proyectarse por algo y para algo. Y ese por y ese para no puede ser, desde mi punto de vista, buscar el sentido del ser, que además es un concepto arcaico con el que se puede pensar cosas en no persona. De ahí la distancia que hay entre la razón vital y el pensamiento de Heidegger, y que en las universidades poco se comprende. Yo no conozco prácticamente nadie que ha entendido esa diferencia, a pesar de que me parece clarísima que Julián Marías explica en términos bastante parecidos a los que yo estoy diciendo ahora. Yo estaba hace poco, estoy escribiendo también un artículo sobre la visión que se ha tenido de la razón vital en sus comienzos, pero leyendo un libro, por ejemplo, de Cerezo Galán, La voluntad de aventura, lo leí cuando tenía 19 años, recuerdo, no, 20 años, con perdón, y claro, me dio una visión absolutamente fenomenológica de Ortega. Y yo creo que estos tipos de libros, este tipo de perspectivas son un enorme lastre para la comprensión, incluso en el mundo académico, del pensamiento de Ortega. Pero al final es como si ha alcanzado una especie de ataraxia hacia todo eso, imperturbabilidad, porque creo que pocos están destinados a comprenderlo. Esa es mi idea. Creo que pocos, lo está diciendo Julián Marías, muchas veces los filósofos son 4 gatos en un rincón. Entonces habrá algunos que tengan que forzar el pensamiento de Ortega hasta que ese jugo que tiene dentro
de originalidad, de festividad, lo pueda saborear algunas personas y intentar hacer un pensamiento propio aprovechando esas ideas. Y yo creo que el mundo académico, evidentemente, como otro, es un mundo que se necesita instalar en la seguridad, en escribir para que se acepte lo que se escribe en un cierto ámbito, con lo cual la creación del pensamiento parece que no es un derecho dentro del mundo académico, más aún yo creo que es dentro del mundo académico es una impertinencia. Francesco, yo hace unos meses me volví a leer el prólogo del que has hablado porque estaba preparando unas clases de antropología para unos asuntos y me llamó la atención lo que dice María, que él tardó 20 años en escribir este libro, en alcanzar el nivel para poder escribir este libro. Por razones literarias. Sí, luego cuando uno se lo empieza a leer más a fondo, es como que, claro, están todos los conceptos de instalación, de vector, de estructura empírica, de la razón vital y todo eso, pero 20 años, ¿por qué 20 años para escribir un libro como este? ¿Qué pensando? Sí, porque es que estaba escribiendo muchos más libros en esa época. Casi cada año estaba sacando algunos. Sí, a mí también me sorprendió inicialmente, luego conforme pasaron los años, desde mi primera lectura lo fui entendiendo. Él vio una realidad y podía, por prurito de originalidad, rápidamente ponerse a escribir e intentar conceptuar de la manera menos mala aquella visión de realidad que él tenía. O podía hacer aquello que dice en el primer capítulo, aceptar la realidad, su misma realidad. Era incapaz en esos momentos de ofrecer con claridad filosófica ese nivel de realidad, la estructura empírica de la vida humana, de forma que pudiese ser suficientemente aprovechada para las generaciones sucesivas. Es decir, él quería que se depositaran, se decantaran los conceptos alojando esa realidad que es la estructura empírica, de forma que el libro pudiese estar a la altura de la realidad descubierta. Y yo creo que hay razones literarias, porque era un grandísimo escritor, por supuesto, pero necesitaba acuñar nuevos conceptos, ¿no? Instalación, vector, conceptuar, como tú explicarás, la razón vital masculina, femenina, pero sobre todo necesitaba, desde mi punto de vista, comprender la función profunda que tenía la estructura empírica de la vida humana, porque lo más difícil es que la estructura empírica está hecha de muchas estructuras, pero todas se forjan, también se juntan en una estructura constantemente emergente que es el hombre, que es una. Con lo cual, la función de esa unidad es precisamente la de ser el término medio de la vida personal. Y eso es un giro muy difícil para el pensamiento. Con lo cual, yo creo que es un giro teórico, porque él entendía que esa unidad, a su vez, era analítica, era una necesidad de la estructura analítica de la vida humana, que es un proyecto personal, pero por otra parte, esa unidad manifestaba distintas estructuras. Con lo cual, yo creo que hay una dificultad teórica inmensa y una necesidad de acuñar conceptos y de dedicar que se fueran decantando todas las ideas en un estilo coherente. Eso sí, es tan coherente que uno lo lee, fluye, porque está tan bien escrito y sin embargo es dificilísimo. Es dificilísimo. Es uno de los libros. Yo leo las investigaciones lógicas, leo Ser y Tiempo, y me parece más fácil que esto, mucho más fácil. Me parece mucho más fácil. Lo leo y te alerta en todo momento porque te está sugiriendo que no has entendido por la torsión que ejerce Heidegger sobre el lenguaje. Él mismo lo dice al comienzo del libro, porque está apretando los conceptos y está creando nuevas palabras. Muchísimos neologismos están en ese libro, con lo cual te obliga a darte cuenta de la dificultad, te obliga. Como cuando lees a Kant, aparte de que no era un gran escritor Kant, Heidegger sí lo era, lo que pasa, te están alertando constantemente, pero aquí no hay alerta. Te lo estás tragando y crees que lo has entendido, y sin embargo puedes dar un curso sobre cada página de este libro. Ese
Esa es la cuestión, pero ese es el gran, la cruz del gran talento literario que tienen ciertos filósofos, ¿no? Que la cruz, pero también, claro, la delicia para aquellos que lo leen, para él mismo que era capaz de expresarse de una manera tan clara, pero por otra parte la conexión de las ideas son difíciles, son muy difíciles. A mí me resulta complicadísimo ese libro y de hecho me parece inagotable y creo que estoy lejos de haberlo entendido del todo.